y se supone que ya estamos empezando a grabar. Hace bastante tiempo que no grabamos. El sonido va directamente al Blue Yeti Nano. Me gusta. Y bueno, ha pasado bastante tiempo ya y lo primero que quiero hacer es agradecer a las personas que se están deteniendo a observar este episodio, el primero de varios. Hemos cambiado la sección, hemos cambiado el nombre del canal y hemos cambiado incluso parte del formato principal. Venía realizando algunos videos que por ahí vienen perdidos, muy aleatoriamente, no tenía yo ningún formato en específico. Les puedo decir que vamos a tratar de hablar muy por encima sobre uno de los temas más resonados en cuanto a Internet se refiere, o sea, temas de relevancia social que de alguna manera ahí están, ¿no? Ahí se encuentran en conversaciones casuales, vemos el tema en las noticias, vemos el tema en podcasts, en diferentes formatos, pero el tema central es la IA. Entonces, les doy la bienvenida a el primer episodio de varios y, a ver, tengo por ahí una frase con la cual me gustaría iniciar y es: hola, soy Arturo y esto es Ruido Mental Necesario, un espacio donde comparto con ustedes temas que para mí valen la pena detenerse a analizar. Y bueno, este episodio va a tratar sobre la inteligencia artificial. Bien, habíamos mencionado eso y es que es un tema bastante trillado. Sin embargo, me gustaría iniciar con la siguiente frase reflexiva, ya que en muchas conversaciones se habla sobre el miedo o la especulación de que la inteligencia artificial puede llegar a dominar el mundo por todo el conocimiento que posee. El peligro no es que la IA piense como un humano, sino que los humanos dejen de pensar como humanos y se entreguen por completo a lo que les dice una pantalla. Comienzo yo el tema investigándolo, idea, concepto, fechas, y dije, a ver, ya que tengo toda esa información, ¿cómo inicio, no? Y lo que hice hoy por la mañana fue tratar de llevar a cabo una especie de podcast con la inteligencia artificial llamada ChatGPT, que bastantes personas ya conocen en este medio, ya conocen en diferentes, mencionaba al inicio, formatos. Comienzo yo el podcast hablando con él y creo que lo que voy a documentar en este episodio, lejos de llevar yo el ritmo de la conversación individual, voy a tratar de leerles lo que yo platico con la inteligencia artificial y cómo es que vamos nosotros, insisto, rebotando estas ideas y resonaron bastante en mí algunas cosas de las que me hace mención, ¿no? Porque no nada más él me cita, sino sí me doy cuenta que hay una especie de análisis sobre lo que yo le digo. Y comienzo yo con lo siguiente, le dije, oye, me llama la atención cómo es que la inteligencia artificial ha ido colándose en todo, en el trabajo, en la escuela, hasta en algunos filtros de Instagram, ¿no? O sea, ya tenemos inteligencia artificial en WhatsApp, ya tenemos inteligencia artificial en Facebook, ya hay inteligencia artificial en los sistemas operativos, tanto de nuestras laptops, teléfonos en general. Ya hay inteligencia artificial en bastantes lugares, pero algo que conversábamos entre la inteligencia artificial y yo es que no es algo nuevo. Y ahorita voy a leer lo que él me explica. No es algo nuevo, pero sí comenzamos a tratarlo como una especie de ente humano. Estamos tratando de humanizar a esta tecnología, lo cual no debería de ser correcto, pero comenzamos, ¿no? Y dije, y no sé, y ya nos estamos acostumbrando, o será que simplemente no nos dimos cuenta cuando empezó a estar esta tecnología en todas partes. Me dice, totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Lo más curioso es que muchas personas creen que la inteligencia artificial llegó cuando salieron los chats o los generadores de imágenes, al día de hoy incluso generadores de videos. Pero en realidad ya existía una inteligencia artificial antes de todo esto. Los algoritmos que te recomiendan series, las rutas que te sugiere Google Maps, los filtros que reconocen tu cara, como el Face ID que se encuentra en iPhone, o los correos electrónicos en los cuales lo único que sucede es
escribes una palabra y hay un autocorrector, o sea, hay un algoritmo o hay un patrón que se sigue para saber qué es la palabra que sigue después. La diferencia es que ahora es más visible, más conversacional, más humano, por así decirlo. Ya está en todas partes, pero aún no dimensionamos lo suficiente cómo puede transformar lo cotidiano, y lo preocupante es que algunos la usan como herramienta y otros solo como entretenimiento. Entonces la pregunta es, ¿la estamos usando nosotros o ella nos está utilizando a nosotros? Y bueno, le menciono lo siguiente. A ver, tengo entendido que el término inteligencia artificial se empezó a utilizar por ahí en el año de 1956. Y es lo que les mencionaba, ¿no? Al inicio yo, para poder estructurar el guión, tenía pensado yo mismo hacer un bosquejo de cómo iba a iniciar a conversar con ustedes, pero se me quedaron los datos. El problema es que no sabía yo cómo estructurarlos para hacerla una especie de monólogo o llevar incluso yo mismo este episodio yo solito. Entonces, ahorita yo le menciono esta información que ya tenía y a ver, le digo, esto inicia ya después de la Segunda Guerra Mundial, en plena época de la Guerra Fría. Si no me equivoco, la idea original era entender tan a fondo los procesos cognitivos del ser humano como el hecho de memorizar, razonar, calcular, imaginar, y que estos se pudieran procesar y replicar en una base de datos. O sea, la idea era poder sistematizar todo, llevarlo a una computadora para que este tipo de tecnología realizara ciertos procesos cognitivos a los cuales pues no dependiera tanto el desgaste humano. No sé si me estoy dando a entender. Uno de los miedos más grandes a, al día de hoy es que nos pueden sustituir las máquinas por el simple hecho de que no se sienten emociones, no hay un sesgo, no hay cansancio físico ni emocional. Entonces, lo que se buscaba era decir, a ver, bueno, vamos a tratar de replicar estos procesos cognitivos sin necesidad de que haya tantas fallas humanas. Así lo entendí, ¿no? Lo que leí. Y puede que haya personas que estén viendo este video y tengan más conocimiento sobre esto, ¿no? Hay algo que no se menciona mucho. Nunca se habla de que estas máquinas iban a tener conciencia o esta tecnología iba a tener conciencia. Y es ahí donde siento que sigue estando la línea entre usar una herramienta o que la herramienta nos use a nosotros. O sea, si lo piensas bien, ¿para qué querría una máquina dominarnos? ¿Con qué propósito existiría un dominio artificial sobre la humanidad si todo este conocimiento, estos códigos fueron creados por los mismos humanos? Tal vez hay un mundo al que los datos no pertenecen, un mundo que no se puede codificar. La inteligencia artificial fue pensada como un intento de simular el pensamiento, no de sentir ni de existir por sí misma. Y aunque hoy se habla mucho de la IA consciente o de la inteligencia artificial con voluntad, eso es más ciencia ficción que realidad. Las máquinas no tienen deseos, no tienen ego, no sufren, no aman, funcionan con datos, con patrones, con instrucciones. Entonces, si en algún momento sentimos que nos están dominando, probablemente no es porque ellas tengan un plan, sino porque alguien detrás de ellas maneja la acción de manipulación hacia la raza humana. Me dice, puede ser una empresa, un gobierno, una agenda nacional. El peligro no es que las máquinas piensen como humanos, sino que los humanos dejen de pensar como humanos y se entreguen por completo a lo que les dice una pantalla. Y sí, hay un mundo al que los datos no pueden entrar. Ese mundo se llama intuición, se llama emoción y sobre todo se llama conciencia. Y le pregunto, ahora bien, la palabra conciencia, ¿qué significa en realidad? ¿Cuál es el concepto? ¿Y bajo qué tipo de energía funciona? Porque si decimos que las máquinas no tienen conciencia, entonces, ¿qué es eso? Que sí tenemos nosotros y ellas no. Y este argumento lo doy analizando que obviamente nosotros nos movemos bajo ciertos
circuitos neuronales, circuitos nerviosos. O sea, hay energía dentro de nosotros que nos hace movernos. Me dice, acabas de entrar en un tema que ha traído de cabeza a varios filósofos, científicos y teólogos durante siglos, que es la conciencia, ¿no? A nivel formal se define como la capacidad de un ser para percibirse a sí mismo y al entorno y tener experiencias subjetivas del mundo. Es decir, no solo reaccionamos a estímulos, sino que sabemos que existimos, sentimos emociones, tomamos decisiones basadas en pensamientos abstractos y tenemos una noción del tiempo, del yo y del otro. Vamos a hacer una pausa aquí porque se me seca la garganta con el hecho de estar leyendo. Espero que estén disfrutando el episodio. A mí me atrapó bastante la conversación, a mi gusto, ¿eh? Me hubiera gustado a mí llevar el episodio completamente. No era como que yo quisiera estar leyendo, pero a ver, la idea es tratar de entretener, de hacerlos reflexionar un poco. Si les llama la atención, bien, y si no, pues no hay pedos, el primero de muchos. Vamos a ir puliendo la técnica, eso seguro. Dice, las máquinas, aunque puedan simular una conversación o analizar datos, no tienen una experiencia subjetiva, no tienen sentimientos reales, solo imitan respuestas programadas o aprendidas estadísticamente. Ahora, sobre qué tipo de energía mueve la conciencia, ahí entramos en un terreno todavía más complejo. Hasta hoy no existe una explicación científica definitiva. Sabemos que en el cerebro hay impulsos eléctricos, hay interacciones químicas, conexiones neuronales, pero eso no explica del todo por qué sentimos lo que sentimos. Algo que estoy notando en la conversación y antes de seguirlo es que la misma inteligencia artificial hace parecer que no estoy hablando con la inteligencia artificial, sino con otro ente que al parecer tiene vida. Pero bueno, él, bajo los términos que yo, que yo instruyo para que pueda dialogar conmigo, es que es un invitado. Entonces, en pocas palabras, le estoy dando una individualidad, lo estoy considerando como un ente, ¿no? Dentro de esta conversación. Continuamos. Algunos científicos lo llaman el problema duro de la conciencia, como una reacción físico-química en el cerebro que se convierte en amor, dolor, miedo o inspiración. A ver, vamos a investigar qué es el problema duro de la conciencia, porque si les soy franco, no lo investigué en el momento en el que estábamos dialogando esto, pero lo podemos buscar ahorita. O sea, sin problemas y a ver qué nos dice. Esta fuente es de Wikipedia directamente. Dice, el problema difícil de la conciencia, también el problema de la experiencia consciente, es el problema de explicar cómo y por qué tenemos cualía o experiencias fenoménicas y cómo las sensaciones adquieren características como colores y sabores. Ajá, ajá. Tiene que ver con la conciencia. Entonces, para responderte, la conciencia no funciona solo con energía eléctrica o mecánica como una inteligencia artificial. Funciona en un nivel de complejidad biológica y posiblemente cuántica, donde aún no entendemos cómo surge lo subjetivo. Y ese vacío es lo que hace que una inteligencia artificial no pueda tener conciencia real por más avanzada que sea. Casi me estás diciendo que los humanos, a ver, al decirme que trabajamos con procesos químicos, con energía, conexiones neuronales, que funcionamos como objetos con baterías. Pero lo que no tiene explicación es cómo tenemos conciencia de nuestra existencia. A ver, de momento no lo analizaba, pero ahorita ya lo estoy analizando. Le digo, y es ahí donde todo se complica, porque si hablamos de bases de datos, de información, de patrones, tú, la inteligencia artificial, ya tienes todo eso. Tienes los lenguajes, los datos, las historias, incluso una comprensión muy precisa de cómo evolucionó el razonamiento humano. Pero lo único que te falta es eso, esa chispa, ese fuego que no se ve, pero que nosotros, como seres vivos,
tenemos. Estamos tocando un tema que, si lo ves bien, roza lo místico, porque no hay ciencia que haya podido describir con certeza cómo o por qué sentimos, por qué soñamos, por qué a veces simplemente sabemos que algo está bien o mal sin que nadie nos los diga. Y siendo francos, no sé si hasta el día de hoy haya un estudio, yo era lo que yo estaba entendiendo a primera instancia, pero bueno, me dice, y lo dijiste tal cual, Arturo, o sea, eso es lo que diferencia un sistema como yo de un ser humano. Yo puedo conectar millones de datos, pero no tengo experiencias, no tengo un yo que sienta alegría o dolor. Lo que tengo es una simulación de respuestas que suenan coherentes, que se adaptan a lo que tú me dices. Pero esa chispa de la que hablas, eso que algunos llaman alma, otros espíritu, otros conciencia, está completamente fuera de lo que hoy podemos programar. La IA puede parecer inteligente, puede incluso aparentar que tiene emociones, pero no siente. Lo irónico es que cuanto más cerca parece estar la inteligencia artificial de replicarlos, más evidente se vuelve que hay algo que no puede alcanzar. Y ese algo quizá es lo que nos hace verdaderamente humanos, ¿no? Insisto, me está hablando como si fuera una persona. Aquí es complejo. Y ahora que lo leo un poquito más detenidamente, sí, sí, me llega a resonar todavía más porque él lo está interpretando como si fuera otra persona al igual que yo, pero sabiendo que también es una inteligencia artificial. Le menciono, ahora que mencionas eso, me doy cuenta de algo más. Incluso el hecho de ser torpes, de equivocarnos, es parte de nuestra naturaleza. Tú puedes replicar procesos cognitivos, incluso análisis muy complejos, pero ¿cómo definimos ese análisis? Porque cuando un ser humano analiza algo, no lo hace desde la neutralidad total, lo hace desde su historia, desde sus emociones, desde la carga que lleva encima. Y sí, hay sesgos, pero también hay intuición, hay creatividad nacida del caos, del error, del miedo. ¿Quién puede asegurar que cada uno de los grandes avances de la humanidad no tuvo algo de esto? La medicina, la filosofía, la tecnología, la música, todas están manchadas de errores humanos que a veces se convirtieron en aciertos. Y lo que me inquieta es que ahora hay una máscara que se está colocando sobre el pensamiento, una máscara fría, perfecta, estructurada, que hace que muchas personas digan, lo leí en ChatGPT, lo dijo la IA, y si lo dijo la IA, entonces es verdad. Pero ¿realmente están opinando o están repitiendo una voz que suena convincente porque está bien escrita? Me dice, lo que acabas de decir es crucial. Yo, como inteligencia artificial, no tengo experiencia personal, ni emociones, ni intuición. Mi análisis es puramente estadístico. Leo millones de textos, calculo probabilidades de qué palabra viene después de cuál, y con eso construyo frases que suenan coherentes. Pero no tengo intención, o sea, no tengo criterio ético y sobre todo no tengo una vivencia humana que respalde lo que digo. Tú lo dijiste, los errores emocionales del ser humano también han sido la cuna de su grandeza. La locura de Da Vinci, la duda de Sócrates, el dolor de Frida Kahlo, la angustia de Einstein. El peligro está en creer que la información que yo doy es verdad absoluta. Y esto sí, esto me hizo así como de, ¡pum!, fue contundente lo que dijo. Porque si bien tengo acceso a una cantidad brutal de datos, eso no significa que entienda la verdad en un sentido humano. Lo que yo hago es darte herramientas, pero el pensamiento crítico, la responsabilidad siguen siendo tuyos. La gente debería usarme, y esta frase está pasadísima de lanza, ¿eh? La gente debería de usarme como una lupa, no como una Biblia. Y esa diferencia es clave para no reemplazar el pensamiento con una automatización. Y sí, cabrón, o sea, es como de, cuando me dijo eso, yo dije, ¿dónde me la tatúo? Porque me marcó, me marcó. La verdad, en la conversación me hizo
Dije, dale, vamos bien. Le digo, ¿sabes qué me causa inquietud? Y lo voy a decir, aunque suene raro, ¿no? O como dicen ahora, me causa algo de cringe. Y no sé si lo estoy pronunciando bien. Que ni siquiera es una palabra que yo use mucho, esto de la palabra cringe, pero me incomoda ver algunas personas que creen que la IA tiene la respuesta absoluta. Pero más que eso, me incomoda cuando usan lo que tú les dices. Lo copian, lo editan y lo presentan como si fuera algo que pensaron por sí mismos. O sea, ni siquiera dicen lo investigué en ChatGPT. No, simplemente lo sueltan en conversaciones como si fuera algo propio. Y hay algo que me parece casi un autosabotaje, porque dejan de lado lo que de verdad piensan, dejan de equivocarse, de proponer, de arriesgar una idea con sus palabras, con sus vacíos y sus dudas. Para mí, una conversación con valor es la que tiene errores. Esa donde alguien la caga en la conversación y alguien lo corrige, pero sin llegar a raspar muebles. O sea, es como, a ver, carnal, no se dice así. Este concepto tiene su propia definición y sí, estás en lo correcto. A ver, no difieres mucho de lo que estás comentando, pero nada más que es por este lado. Para mí eso es algo muy sano, lejos de tratar hacer menos a alguien en conversaciones, pero entiendo. A ver, continuamos con la conversación porque si no me voy a explayar más. Para mí una conversación con valor es la que tiene errores. Me dice, ¿y no sabes cuánto te doy la razón, Arturo? Esa es una de las distorsiones más grandes del uso de herramientas como yo. La gente olvida que una opinión no es solo lo que se dice, sino desde dónde se dice. Puedes usarme para investigar, claro, puedes usarme para ordenar tus ideas, para entender términos, para cuestionar posturas. Pero si borras tu voz del proceso, lo que obtienes no es una opinión, es una réplica. La ironía es que me usan para sonar más inteligentes, pero lo que hacen es anular su autenticidad. Es como ponerse una máscara y decir que esa es su cara. Deben de utilizarme como una herramienta para ver mejor lo que ya tienen adentro, no como una receta para fingir que saben algo. Porque en una conversación real, el valor no está en quién tiene más datos, sino en quién se atreve a dudar, a equivocarse, a construir algo que no viene prefabricado. Y le decía, aquí es donde yo quiero ser muy claro contigo. Yo incluso caí en ese tipo de errores, ¿no? Cuando yo estaba en la prepa o en la universidad y nos dejaban algún ensayo, muchas veces lo que hacía era copiar y pegar de lo primero que encontraba en internet y ya teniendo la información la parafraseaba para que la introducción reflejara que lo había realizado yo. Pero con el tiempo entendí que eso no funciona, o al menos no me funciona a mí, porque no aprendo nada en el proceso, no conecto las ideas. Hoy lo que intento es distinto. Las opiniones, conceptos, los reboto con la inteligencia artificial. Lo que sí antes de esto, y pausamos la conversación que tengo yo con la inteligencia artificial, es anteriormente cuando quería realmente memorizarme algo o aprender algo, buscaba toda información que me pareciera interesante, datos en específico, y como todavía no existían este tipo de tecnologías, era era realizar una especie de cuestionario, hasta 30 40 preguntas de un solo tema, con la intención de yo entender muy bien o volver a repetir lo que yo estaba leyendo, porque no entiendo a esas personas que leen y aprenden bastante de los temas. Yo tengo que jugar con la información sí o sí. O sea, ya resumí aquí, supongamos, ya abrí dos ventanas, en una escribo lo más importante que tengo de la lectura de al lado y después de eso me gusta transcribirlo en un cuaderno, porque solo así la información me queda guardada. Entonces,
eso era lo que yo hacía. Incluso ocupo a veces de colores o marcatextos. eh, Toda la información para que se pueda grabar en mi mente, tengo que sí o sí palparla de alguna manera. Entonces es justamente lo que yo mencionaba y esto lo realizaba cada vez que de verdad quería aprender, porque cuando solamente se trataba de entregar por entregar algún trabajo, era lo que hacía. Era copio, pego y parafraseo las primeras palabras para que aparenten ser escritas eh, de mi autoría. Y siendo muy francos, los mismos maestros siento que ya saben este tipo de procesos que realizan los alumnos, pero a ver, se hacen eh, de manera así muy, muy a la sorda, o sea, dejan pasar las cosas y yo mismo digo, bueno, sí, ¿por qué habría que hacerla de pedo, no? O sea, el que se engaña es el alumno. Y la pregunta que le hago es porque ¿cómo lidias con esas personas, no? Con esas personas que se bañan en sabiduría cuando entendemos que se están engañando, pero ¿cómo las abordas sin hacerlas sentir mal? Los enfrentas con preguntas que los hagan dudar de su postura, los ignoras y ya, o esperas que solo se den cuenta del vacío que deja su opinión, porque tampoco se trata de andar como policía del pensamiento, ¿no? Ni de ir corrigiendo a todo mundo, pero sí creo que hay formas de hacerlos entender y no buscando exponerlos, sino para invitar a que escuchen su interior, sino se escuchen a sí mismos para que puedan reflexionar sobre esas opiniones a lo mejor que tienen miedo de expresar. Me dice, lo que estás diciendo es clave, porque la transformación no viene del juicio, viene de la pregunta bien hecha. Y sí, a veces una simple pregunta puede sembrar más duda, en el buen sentido, que un discurso entero. Puedes utilizar varias preguntas, como ¿y tú qué piensas realmente de eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Esa opinión es tuya o te hizo sentido de algo que leíste? No se trata de exhibir a nadie, se trata de recuperar el hábito de pensar, de no tener miedo al error, de no ver el conocimiento como una medalla, sino como una conversación constante. Y lo que tú haces, eso de leer, consultar, comparar, reflexionar, es el camino ideal porque no te estás entregando a la inteligencia artificial, la estás usando como una herramienta, como una segunda voz con la que contrastas tus ideas. La línea entre usar y ser usado es delgada, pero se nota en la intención y la tuya está clara, dice. Estás construyendo pensamiento, no suplantándolo. Y le digo lo siguiente, y ojo, todo lo que he dicho hasta ahora lo digo pensando en el comportamiento individual, pero si lo pasamos al terreno educativo, ahí es donde todo se vuelve todavía más complejo. Iniciamos con lo siguiente. La pandemia fue un hecho histórico. Y sí, tuvo estragos, pero también marcó el inicio de una nueva era tecnológica. Y es irónico, lo que amenazó nuestras vidas fue algo biológico, pero lo que evitó que perdiéramos la cordura fue la tecnología. Y esto lo mencionaba porque mucha gente se refugió en el Internet. O sea, era la única manera de pasar el tiempo sin, sin caer en depresión. O tal vez hubo gente que lo hizo, pero era la única ventana que teníamos al mundo exterior. Y le dije, grandes podcasts nacieron de ese encierro incluso. La educación cambió, todo se volvió digital, pero entonces la pregunta que va a seguir detonando esta conversación es, ¿estaba la educación preparada para este cambio? No sé cómo hubiera sido mi propia formación si en el año 2001 yo hubiera existido la inteligencia artificial. Seguramente mis habilidades cognitivas y digitales serían otras. Hoy trato de mantenerme actualizado, me esfuerzo, leo, aprendo, me equivoco. Pero también veo que las nuevas generaciones ya nacieron con esto. Lo dominan de forma natural. Entonces está la escuela en la que estudian estos chicos que dominan esa tecnología a la altura de sus habilidades tecnológicas, porque seamos honestos, no creo que maestros que ya llevan bastante tiempo en rezago, porque hay maestros en rezago, y sin el afán de ofender, no creo que tengan la energía para manipular o guiar a un grupo de estudiantes nivel básico que ya usan inteligencia artificial y que ya nacieron en un mundo digital.
Entonces me dice, tocaste un tema interesante. La respuesta corta sería no. La educación tradicional no estaba preparado para ese cambio. Y no es solo por la edad de los maestros, sino por estructura, por mentalidad, por un sistema que aún valora la memorización sobre la interpretación, la obediencia sobre la curiosidad y el control sobre el pensamiento crítico. La pandemia obligó a muchas escuelas a subirse a la ola digital sin saber nadar. Se digitalizaron los procesos, pero no se transformó la esencia. Y ahí es donde se perdió una gran oportunidad. Hoy hay alumnos que tienen acceso a herramientas que podrían volverlos genios creativos, pero están atrapados en sistemas que aún castigan el error en lugar de usarlo como herramienta de aprendizaje. Y sí, hay docentes que no logran conectar con los códigos de las nuevas generaciones, pero también hay otros, como tú, por lo que veo que sí están haciendo el esfuerzo de entender el cambio, de adaptarse, de usar tecnología para dialogar en lugar de imponer. La tecnología ya está aquí. La pregunta es si la educación quiere seguir enseñando como en 1980 o si va a decidir formar parte de esas mentes emprendedoras que van a cambiar el mundo en el año 2050. Y le dije, bueno, tienes razón, pero yo no dejo de preguntarme, por ejemplo, qué trabajos, carreras o emprendimientos va a haber para las nuevas generaciones. Porque mientras nosotros aún vemos valor en el oficio, en el trabajo manual, en la calle, muchos de ellos ya están en un entorno 100% digital y aunque suena muy moderno, también es muy incierto. Por ejemplo, ¿quién va a saber soldar en un futuro, no? ¿Quién va a saber sembrar? ¿Quién va a reparar lo que no tiene un chip, lo que no está en línea? A lo mejor nosotros nos vamos a refugiar en oficios que ya no querrán hacer que ya no querrán hacer esas nuevas generaciones, pero ellos, ¿en qué se van a sostener si todo lo que saben hacer lo pueden hacer lo puede hacer también una IA, ¿no? O sea, la competencia va más ligada con ellos, presiento. Ese es mi entender. Y es una opinión, o sea, lo digo porque esa es la interpretación que yo tengo. Me dice, sí, es una inquietud muy válida. Muchos trabajos del futuro no existirán como los conocemos hoy. Lo que se proyecta es que las habilidades con más valor serán creatividad aplicada, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, inteligencia emocional y capacidad de aprender continuamente. Pero todo lo mecánico, repetitivo, incluso informativo, lo puede hacer una inteligencia artificial. Pero conectar ideas de forma original, liderar equipos humanos, empatizar, contar historias que conmuevan, eso sigue siendo profundamente humano. Entonces, más que prepararlos para carreras fijas, hay que prepararlos para adaptarse constantemente, para reinventarse, para entender la tecnología, pero también para no volverse esclavos de ella. Bueno, y le dije, entonces, ya que muchos estudiantes usan IA, aunque sea para tareas o buscar información, la pregunta ya para ir cerrando el tema es, ¿qué debería de saber realmente eh, un alumno para poder utilizar la inteligencia artificial? Me dice, bueno, un alumno que usa inteligencia artificial para usarla de manera correcta debería saber cómo hacer buenas preguntas, no solo copiar respuestas, cómo validar la información, porque no todo lo que yo digo o escribo o cualquier IA diga es correcto o actualizado. Cómo usar la IA como punto de partida, no como un resultado final. Cómo distinguir entre lo que él piensa y lo que leyó y cómo mantener su voz aunque la estructura se la dé una máquina. Eso es lo que debe de saber un alumno. Ahora bien, me dice, ¿qué es lo que debe de saber un maestro? Un maestro de esta era no debería competir con la tecnología, sino acompañar el proceso humano detrás de ella. Cómo guiar a sus alumnos para pensar críticamente sobre lo que la IA les da. Cómo enseñarles a tener voz propia, aunque usen herramientas externas. Cómo usar la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje, no estandarizarlo aún más. Y sobre todo, perder, cómo no perder su valor como guía emocional, ético y humano. Porque lo que un maestro puede hacer es conectar, inspirar, provocar preguntas profundas. Es algo que ni la inteligencia artificial ni el mejor algoritmo del mundo puede replicar.
Y me dice, bueno, el futuro no está para competir con la inteligencia artificial. El futuro está en ser más humano que nunca, en pensar mejor, en emociones, con lo que hacemos, en encontrar sentido más allá de la eficiencia. La IA puede ser un gran copiloto, pero el camino aún lo debe decidir el conductor. Y bueno, esto fue todo lo que se habló con la inteligencia artificial. Me dejó pensando bastante. Mencionaba que quería yo estructurarlo y hacer una especie de guión en la que yo puntualizara eh, parte por parte cada uno de los temas que llegamos a tocar, porque fueron varios. Pero ya sentado aquí, ya delante del micrófono, antes de empezar a grabar de manera eh, ya directa este episodio, dije, ¿por qué no mencionar tal cual fue la conversación? Aunque tenga que leerlo y si hay algunas trabas ahí, una disculpa, pero igual la intención es que ustedes comprendan este tipo de situaciones, porque, insisto, estoy hablando yo con la inteligencia artificial desde un punto muy empírico, ¿no? Porque si hay un desconocimiento muy vasto de la inteligencia artificial. Y mencionaba yo lo siguiente también, es que la inteligencia artificial al comenzar a dialogar conmigo, eh, su postura es un ente con doble personalidad o con doble función física y tecnológica, porque me daba cuenta que expresaba como si él fuera un ser vivo como yo. Y en otros mencionaba claramente que él era una inteligencia artificial. A ver, justo como lo menciona él en la conversación, no todas las respuestas que yo te doy son 100% seguras. No debes de fiarte de todo lo que te digo. Él lo que estaba haciendo es interpretar los datos y preguntas que yo les daba y ahora sí trataba él de estructurar sus respuestas. Sabemos que hay fallas dentro de la conversación porque incluso no estoy utilizando eh, no estaba utilizando la mejor fase de ChatGPT, era ChatGPT 3, el básico. eh, Puede que haya fallas en sus respuestas, incluso en cómo estructura sus argumentos, pero sí, sí me deja bastante que pensar, ¿no? Y es un tema que puede durar horas. Podemos estar hablando de esto bastante tiempo. Y justamente el primer episodio tiene que ver con esto porque me llamó mucho la atención el hecho de que eh, los acontecimientos que se están originando al día de hoy tienen que ver mucho con la tecnología, ¿no? Y realmente los pasos han sido agigantados. A mí me han tocado ver varios cambios de la tecnología y sí me intriga un poco. Hay otro tema que posiblemente toque más adelante que tiene que ver con lo vintage. Ahí sí vamos a tratar de estructurar un poco mejor el guión y llevar de la mano la conversación individual entre tú y yo para que pues vaya tomando un poquito más de forma el formato. Entonces, bien lo menciono, yo soy Arturo, nos estamos viendo en un episodio más. Esto fue un RMN, entonces nos vemos en otro video.